Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal de estudios bíblicos. Ya hemos terminado la semana pasada nuestra serie Más que Vencedores, una serie de estudios sobre la Epístola a los Romanos, estudios esencialmente doctrinales. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que compartía un grupo de hermanas que fielmente se reúne en forma virtual semana a semana para orar y meditar en la palabra del Señor. Y el título que he puesto a este mensaje es Acuérdate de acordarte. Ahora, los que me conocen de tiempo atrás se preguntarán por qué, cómo es que el pastor Lai, el pastor Humberto, habla de acordarse cuando él es un desmemoriado de primera. Pues yo tengo fama de ser muy desmemoriado y con bastante razón. Pues algunos de los que peinan canas y que me conocen de hace tiempo recordarán, por ejemplo, la anécdota del gallo, ¿verdad? Resulta que antes de recibir el llamado del Señor para servirle como pastor, era un arquitecto con bastante trabajo, tenía muchas obras, proyectos, y tenía una obra en Chiclayo, otra en Sullana y una fábrica de parque de Tumbes. De manera que cada 15 días viajaba yo solito en mi carro hasta Tumbes, ¿verdad? Haciendo escala en Chiclayo y Sullana. Un día que regresaba de una de las visitas, el propietario de la obra en Sullana me regaló un gallo vivo y coleando. En aquel tiempo no habían los supermercados donde uno puede comprar las aves ya sacrificadas, desplumadas, sin vísceras, totalmente limpias, listas para cocinarla, ¿verdad? En aquel tiempo se compraban las aves en pie, es decir, vivas, y uno tenía que matarlas, desplumarlas, limpiarlas y todo ello. Pues recibí el gallo, le di las gracias y lo metí en la maletera del carro y me regresé a Lima. Pero me olvidé por completo del gallo. Así es que pasadas 2 semanas tenía que viajar nuevamente al norte, abro la maletera del carro para meter mi equipaje y veo al pobre gallo allí con el pico en el piso de la maletera, moribundo, pero todavía vivo, el pobre gallo. Pues anécdotas como esta tengo varias, como creo que hasta un par de bodas en que yo tenía que ministrar a casar a unas parejas y me olvidé de la boda y a última hora me tuvieron que llamar y yo tuve que volar y llegar todo apresurado para ministrar la boda. En fin, cosas como esta he tenido muchas en mi vida. Sin duda la memoria es uno de los dones más necesarios e importantes en la vida y uno de los dones más poderosos que Dios ha dado al ser humano. Porque sin memoria la vida no tendría sentido. No tendríamos identidad. No nos acordaríamos de quiénes somos. No nos acordaríamos de todas las cosas. Cada día tendríamos que estar aprendiendo cosas nuevas. Inclusive a lavarnos, a vestirnos, a cocinar, a comer, a caminar, en fin. Cada día tendremos que estar recordando y aprendiendo las mismas cosas. Y no acordarse del pasado es no tener identidad, ¿verdad? Por eso la memoria es tan importante. Pero además de eso, hoy quiero compartir con ustedes un secreto que tiene que ver con la memoria para superar los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir en este siglo XXI y especialmente con la pandemia que nos agobia, que trae para muchos depresión, pesimismo, angustia, problemas económicos, alejamiento de nuestros seres queridos, en fin, tantos problemas que está trayendo la pandemia. Ahora, el secreto que nos da el salmista David en el Salmo 119, y que es la razón del título que he puesto este mensaje, acuérdate de acordarte, es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a leer el Salmo 119, los versículos 49 al 56, donde David le dice a Dios, está conversando con Dios, le dice:
Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Ahora, vemos en estos 8 versículos cómo aparece 3 veces la palabra acordarse. Y una más el concepto de acordarse, aunque en forma tácita o implícita. David descubrió que podía hallar fortaleza sobrenatural en los momentos difíciles de su vida mediante el acordarse de algunas cosas que tienen que ver con Dios. Y nosotros podemos aprender de David y también podemos hallar consuelo y fortaleza si nos acordamos de las mismas cosas que David se acordó. Así que vamos a ver estas 4 lecciones, 4 acordarse que David nos enseña en este Salmo 119. Y nuestro primer punto es acuérdate de las promesas de Dios. En los versículos 49 y 50, David le dice a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción. David pasó por muchas aflicciones en su vida. Recordamos cuando Saúl, el rey, lo perseguía, lo quería matar. Luego, cuando comete el gran pecado con Betsabé, todas las consecuencias que le trajo este pecado y la muerte de Urías, el general Urías, todas las consecuencias terribles para su vida, problemas con los hijos, la rebelión del hijo Absalón, en fin, tantas cosas que pasó. Pero las promesas que Dios le había dado fueron su consuelo cuando estuvo con estas aflicciones. Porque David sabía que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Como la palabra de Dios nos lo dice también en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cosas es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Notemos que para Dios, tanto una promesa como un juramento son cosas inmutables, es decir, que no cambian, que la va a cumplir sí o sí, simplemente porque es Dios, Dios es la verdad y Dios nunca puede mentir. Josué ya lo había reconocido, mucho antes que David, cuando ya anciano lo hizo ver al pueblo de Israel. En Josué capítulo 23, versículo 14, leemos lo siguiente. Josué hablando al pueblo, le dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ahora, esta era una tremenda verdad en la experiencia del pueblo de Israel. Todo lo que Dios le dijo al salir de Egipto, en esos 40 años que a pesar de su rebelión, a pesar de que cayeron en la idolatría y tantas desobediencias y su murmuración y sus quejas, Dios había cumplido todas sus promesas que le había dado. Dios es así. Ahora, de lo único que no se acuerda Dios es de nuestros pecados. Esto lo sabemos bien por Jeremías, el capítulo 31, versículo 34, cuando Dios dice, y no me acordaré más de su pecado. Y lo reitera en Hebreos capítulo 10, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. A todo aquel que le crea a Dios, todo aquel que confía en Dios, todo aquel que reconoce el señorío de Dios sobre su vida y pone su fe en Jesucristo, pues la promesa de Dios es que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones.
Y hay tantas promesas en la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los que conocemos la palabra, y cuando la leemos, vamos encontrando promesa tras promesa. Alguien ha contado más de 3.000, otro dice que hay hasta 7.000 promesas en la Biblia. Yo no las he contado, pero evidentemente son muchísimas. Algunas de ellas, vida eterna, promesa de vida eterna. 1 Juan 2, 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Promesa de perdón. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Promesa de salvación de nuestros hijos. Isaías 49, 25. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Promesa de sabiduría. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Promesa de paz. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Promesa de fin de la muerte, la aflicción y el dolor. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y así, como dije, hay miles de promesas en la Biblia, que solo hay que conocerlas, creerlas y vivir conforme al corazón de Dios para poder gozar de esas promesas. Así que cuando estemos afligidos, cuando estemos en cualquier tipo de aflicción, acordémonos de las promesas de Dios. Tengámoslas siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vamos a nuestro segundo punto. Acuérdate de los hechos de Dios. Versículos 51 y 52 del Salmo 119. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Antes David ha mencionado las aflicciones que pasaba. Ahora David menciona las burlas y reproches de sus enemigos, las críticas de sus enemigos. Y para ello David recuerda los juicios antiguos de Dios, es decir, su palabra eterna, de la cual Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Para nosotros, recordar la palabra de Dios es recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. La Biblia es un libro, un gran libro de historia, no historia sistemática, pero cuenta todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha realizado en la historia en favor de su pueblo, en favor de la iglesia, y también tenemos que recordar las cosas que Él ha hecho en nuestra propia vida. Cómo se ha cumplido en nosotros la palabra redentora, la salvación que el Señor nos ha dado, la paz en nuestros corazones, cómo se ha abierto nuestra mente para entender, comprender el sentido de la vida, saber que hoy día tenemos un destino, una meta en la vida. Ya la vida tiene sentido para nosotros. Ahora, la esperanza que hay en nosotros, el gozo, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido y que se han cumplido esas promesas de la palabra de Dios. Pues bien, los israelitas no se acordaron de su pasado, eso fue el gran error de los hebreos, de los judíos. Todo lo que Dios les había dicho y todo lo que había hecho, todo lo que Josué le hizo recordar, después se olvidaron ellos. Esa fue la desgracia del pueblo de Israel. Por eso David escribe en el Salmo 42, versículos 3 al 6, su propia experiencia en la cual él no se olvidaba de esto. Él dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y se estaban burlando de él. ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Es decir, David se acordaba de las cosas que el pueblo de Israel no se acordó. Él sí se acordaba de cómo él fue con el pueblo en fiesta, dice,
a la casa de Dios, danzando, cantando salmos, en fin. Pero también se acordaba de lo que Israel no se había acordado. Y lo que Josué les había dicho al llegar delante de la tierra prometida, antes de entrar a ella. Todo lo que había pasado. Pero el pueblo de Israel después se olvidó. Pero David, él nunca se olvidó de eso. Y eso era su consuelo. Eso era su fortaleza ante las burlas y las críticas. Recuerdo también cómo Dios me hizo acordar. Dios hizo que yo usara mi memoria para superar un momento de crisis de fe que tuve en mi vida cristiana. Esto ocurrió a los 2 o 3 años de convertido. El pastor me había pedido que enseñe en la escuela dominical, me entregó el manual para dar las clases, pero yo siempre queriendo profundizar más, queriendo conocer más, compré varios libros, y entre ellos algunos libros de filosofía, porque en mi ignorancia de aquel tiempo, nuevo creyente, pensé que conociendo la filosofía humana podía ayudarme a entender mejor la Biblia. Así que leí estos libros, pero al leer la filosofía me hizo dudar de mi fe, de lo que yo había creído, de lo que decía la Biblia. Y comencé a cuestionar todo aquello, ¿verdad? Hasta que un momento que entré en una crisis. Ya no podía más. ¿Cómo podía enseñar en la escuela dominical cuando yo tenía dudas de lo que decía la Biblia? Así que recuerdo mucho que un día me arrodillé al lado de mi cama y oré. Con todo mi corazón le dije, y casi en desesperación, le dije: Señor, dime, revélame, dime, ¿es verdad todo esto? ¿O me ha lavado el cerebro? Y recuerdo mucho cómo no fue una voz audible, pero sí, como comencé a recordar como películas que pasaban, cuadros que pasaban, y cada cuadro que pasaba de lo que yo había experimentado, de lo que yo había vivido, y como que Dios me decía: ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y al final ya no pude más. Recuerdo con lágrimas en los ojos, le pedí perdón a Dios. Tuve que reconocer, al acordarme de los hechos de Dios en mi propia vida, tuve que acordarme de eso y tuve que reconocer que era verdad todo lo que había creído. Era verdad lo que la Biblia dice. Y a partir de ese día, estoy hablando de hace unos 55 años más o menos, nunca más he tenido ni un ápice, ni la duda más insignificante de la verdad de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, de la verdad de la salvación que hay en Él. Pues el mundo posmoderno, este mundo actual, con su relativismo, con la negación de absolutos y por lo tanto la negación de un Dios absoluto, de un Dios real que interviene en la vida del ser humano, y un Dios a quien tenemos que rendir culto, y un mundo más bien que rinde culto al ser humano. Ahora el hombre se ha erigido como su propio Dios, se rinde culto a la tecnología. Y entonces este ateísmo práctico, este humanismo radical, promovido por los medios de comunicación masiva, por internet, por la televisión, que sutil o abiertamente va minimizando y ridiculizando la fe cristiana bíblica, con el fin de quitarle, es una manipulación del diablo, con el fin de quitar a los cristianos el poder espiritual. Entonces, el mundo cada vez más y más se va burlando de nosotros por causa de nuestra fe, por haber creído en la locura del Evangelio. Ahora, acordémonos entonces, cuando esto ocurre, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en el pasado, desde la creación de este inmenso universo, la creación de la vida, hasta los milagros que ha hecho en nuestra propia vida, grandes o pequeños, pero milagros al fin, y que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Que el acordarnos de estos hechos de Dios sea nuestra fortaleza y nuestro consuelo ante un mundo hostil y un mundo que cada vez más
se burla de los cristianos. Entonces, acordémonos de los hechos maravillosos y grandiosos de Dios. Nuestro tercer punto. Acuérdate de la palabra de Dios. Versículos 53 y 54. David dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. David ha enfrentado la aflicción y ha enfrentado las burlas. Ahora David se enfrenta al horror que le causa la iniquidad, la maldad, las injusticias, la inmoralidad que ve a su alrededor. Y habla de los cánticos, pero se refiere a la palabra de Dios, a los estatutos de Dios, que fueron cánticos para él en la casa, dice, donde él fue extranjero. Es decir, David reconocía que era un extranjero, un peregrino aquí en la tierra, que por más que fue levantado por Dios como rey, sin embargo, aún con todo, él era un simple extranjero en esta casa que es la tierra. Entonces, nosotros también tenemos que recordar que somos extranjeros y peregrinos en el mundo. No importa lo mal que se ponga este mundo, estamos de paso aquí solamente por un tiempo, estaremos solo por un rato. Mientras tanto, los estatutos, la palabra de Dios, los mandamientos de la palabra de Dios deben ser nuestra guía, que nos señale el camino para no perder el rumbo a nuestro destino eterno. La palabra de Dios. También la palabra nos asegura que ante esta maldad que existe en el mundo, las injusticias y todo, la justicia de Dios es infalible e inevitable y que nadie podrá escapar de ella. Por lo tanto, aunque muchos se burlan hoy día de la justicia humana y hay muchas injusticias, maldades, delitos, crímenes, abusos que no reciben castigo, sin embargo, nadie podrá escapar de la justicia divina en el tiempo de Dios. Ese es un consuelo tremendo para nuestra alma que demanda justicia, ¿verdad? Recordemos lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10, donde Pablo dice: el cual, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, en la justicia perfecta de Dios, el que hace el bien recibirá recompensa, el que hace el mal recibirá castigo indefectiblemente, inevitablemente, de todas maneras. Y dice, al judío o al griego, es decir, está poniendo los dos polos opuestos, ¿no es cierto? Está diciendo de cualquier raza, cualquier color, cualquier cultura, de cualquier nación, de cualquier etnia, todos, absolutamente todos, están bajo la justicia perfecta de Dios. Así que David se acordó de los estatutos de Dios en la casa donde fue extranjero. También debemos acordarnos nosotros, siempre que somos extranjeros, peregrinos en esta tierra, este mundo no es nuestra casa, esta tierra no es nuestra tierra. Así que si nos agobia ver la maldad, la inmoralidad creciente, las injusticias de este mundo, acordémonos de la palabra de Dios y lo que dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, nunca pasará. Amén. Así que acordémonos siempre de la palabra de Dios cuando veamos la maldad y la injusticia en este mundo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Acuérdate del nombre de Dios. Versículos 55 y 56. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos.
David ha enfrentado la aflicción, ha enfrentado la oposición, las burlas, las críticas, ha enfrentado el horror de la maldad, la injusticia, del pecado en el mundo. Ahora se enfrenta a la oscuridad de la noche, es decir, la soledad, el temor. Y para ello, para contrarrestar, para vencer, para superar esa sombra, esa oscuridad de la noche, se acuerda del nombre de Dios. Ahora, acordarse del nombre de Dios es acordarse de lo que Él es, ¿verdad? Y Dios no tiene solamente un nombre, Dios tiene muchos nombres. Y recordemos solamente algunos de ellos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Por ejemplo, Yahvé, yo soy el que soy. Adonai, que significa Señor. Adonai Sabaoth, el Señor de los ejércitos. El Shaddai, Dios Todopoderoso. El Shalom, Dios mi paz. Jehová Jireh, Dios mi proveedor. Jehová Nisi, Dios mi bandera. Jehová Rafa, Dios mi sanador. Y si añadimos los nombres del Señor Jesucristo, Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, etcétera, etcétera, tenemos muchísimo material para meditar en todo lo que Dios es y todo lo que Cristo es, lo que Dios y Cristo significan en nuestras vidas, para que cuando veamos las cosas oscuras, cuando veamos que los años pasan y por un instante nos entre el temor de la muerte, podamos tener, al acordarnos de lo que Dios es, podamos tener consuelo y fortaleza y paz. Ahora, veamos que ya no es acordarse de los dichos, ni de las palabras o de los hechos de Dios, sino de Dios mismo, de lo que Él es, de su persona como nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, nuestro Padre amado. Ahora, cuando pensamos en esto, vemos que mucho del Evangelio que hoy se predica enfatiza al hombre, lo que el hombre necesita, lo que el hombre anhela, lo que el hombre desea, sus derechos, sus bendiciones, pero poco se predica sobre la persona de Dios, su majestad, su soberanía, cómo es, su grandeza, qué piensa, qué dice, qué espera de nosotros y qué nos ordena Dios, porque Él es Dios. Cuando la fe se dirige hacia el hombre, se vuelve una fe egocéntrica. La fe tiene que estar centrada siempre en Dios, en Cristo, tiene que mirar a Dios, tiene que identificarse con Dios, pensar en Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas y obedecer a Dios. El evangelio teocéntrico que vemos en la palabra de Dios, es decir, un evangelio centrado en Dios y en Cristo, se ha convertido en un evangelio antropocéntrico, es decir, un evangelio centrado en el ser humano. Y esto no es lo que enseña la palabra del Señor. Pero David, un hombre de quien Dios dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, es decir, un hombre según el corazón de Dios. David no dejó de acordarse del nombre de Dios, de lo que Dios es, especialmente en los momentos más sombríos de su vida, más oscuros de su vida, aun cuando él no tenía toda la revelación de la palabra que nosotros tenemos el día de hoy. Por eso, con mucha mayor razón, nosotros tenemos la revelación completa de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Pues no debemos temer la noche oscura, porque donde vamos no hay noche. Donde vamos no hay noche. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. Dice, no habrá allí más noche, hablando de la Nueva Jerusalén. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué maravillosa promesa que tenemos en la palabra del Señor. Acordémonos entonces de las promesas de Dios y no habrá aflicción que nos aplaste. Acordémonos de los hechos portentosos de Dios y no habrá burla ni menosprecio que nos destruya. Acordémonos de la palabra de Dios y por más que aumente la maldad en el mundo, la injusticia y la inmoralidad, pues
no nos apartará eso del amor de Cristo. Acordémonos de los nombres de Dios, de lo que Dios es, y no habrá noche oscura que nos quite el gozo y la paz en el Señor. Entonces, con este acordarse, y por eso el título de este sermón, de este mensaje, acuérdate de acordarte. Nunca olvidemos de acordarnos de esto que hemos visto el día de hoy, de los hechos de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios y de los nombres de Dios, lo que Dios es. Y entonces nada nos sacará del camino que es angosto y difícil, de verdad, pero seguro en las manos de nuestro Señor Jesucristo, hacia la gloria eterna con Dios, con nuestro Cristo y con nuestros hermanos en la fe de todos los tiempos, de toda raza, pueblo y nación, ¿verdad? Y estaremos gozando entonces de todo lo que Dios ha destinado para nosotros, a lo cual Dios nos ha predestinado, como he dicho antes en la epístola a los romanos. Para eso nos creó Dios, para gozar de su gloria, gozar de su amor, gozar de sus bendiciones para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor por todo ello. Y gracias a Dios por su palabra que nos alienta, nos fortalece. Amén. Será entonces hasta la próxima semana, siempre estudiando la palabra del Señor para ir creciendo en nuestra fe y cada día conocer más al Señor y amarle más. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana.